la Universidad de Miami, de Monterrey y Unitec. Miembro de AMPI desde 1997, miembro de FIAPSI desde 1997. Bueno, una institución inmobiliaria, yo creo, en el sector inmobiliario dentro de México, o sea, conoce perfectamente el mercado allí. Y él nos va a hablar de todo lo que, de cómo funciona el sector inmobiliario en México y a nivel de intermediación, que es nuestro sector, en el que nos vas a hablar totalmente de intermediación y nos va a dar una visión global de cómo está allí el mercado, ¿de acuerdo? Gracias por dedicarnos este tiempo y vamos a aprender mucho, estoy segura que de la jornada de hoy vamos a aprender mucho de allí y de aspectos que se pueden aplicar incluso aquí en la medida que podamos. Así es, pues mucho gusto, me agrada mucho estar aquí con ustedes. Realmente he estado dando pláticas por todo México y posteriormente ya he tenido participación en otros foros y en congresos como Houston, como en los congresos de FIAPSI, en Malasia, en Taiwán. He hablado de cómo se llaman negocios en México, he hablado de comercialización de inmuebles y realmente lo que venía a participarles es comercialización de inmuebles en base a retornos. Tomé unos cursos del NAR y del FIAPSI, que es CCIM, el CIPS, que son de comercio de inmuebles y realmente la cuestión inmobiliaria es un negocio como todos. Y lo que buscamos en la cuestión inmobiliaria es que nos dé más rendimiento que el banco. ¿Y cómo lograr más rendimiento que el banco teniendo un buen inmueble que produzca más retorno, más porcentaje que lo que te da un banco? Normalmente en México te dan 3% de retorno el banco, o sea, metes tu dinero y te dan 3%. Creo que aquí es menos, ¿no? Aquí, ¿cuánto dan? Como el 1%. Bastante menos, sí. No llega al 2% en algunos casos, bueno, la gran mayoría. Entonces, el inmueble se ha convertido en un negocio y yo he logrado hacer negocios de inversión en México de 30% de retorno anual, comprando un inmueble y teniendo rentas. Y ese es el proyecto de la plática que traje, que es lo que es interesante para que si alguien va a meter una plata, pues la saque de regreso con una utilidad y manteniéndola que cada año les deje la utilidad. En Europa me he topado, por ejemplo, con Noruega, que les deja 1% y ellos con 2% de retorno se dan por bien servido. Y en México 2% de retorno, 3%, igual que el banco, nadie le entra a un negocio. Y aquí me imagino que es igual, ¿no? Por el riesgo, por la inversión. La ventaja de un inmueble es que tiene plusvalía, a la larga siempre va a valer más, pero la cuestión es que te deje algo de regreso. Tengo un temario gigantesco de cada uno de los rubros sobre este mismo tema, que cómo ver una propiedad para poder evaluar si te va a dejar un retorno, cómo evaluarla, cómo hacer una propiedad un mejor negocio, cómo determinar la rentabilidad de una propiedad, cómo dar valor a una propiedad, cómo hacer una propiedad más rentable si ya la tienes, cómo vender una propiedad con rentabilidad, cómo evaluar los impuestos a pagar, porque cuando la vendes nunca visualiza la gente los costos de la venta, sino vende y piensa que ya vendió y ya esto. Y sí es importante tener a un especialista, un contador, un fiscalista, que te haga números, porque me he topado en una venta que cuando pagas 51% de impuestos, pues dicen no vendo. Y si ya firmaste un contrato de venta y ya hay penas y hay todo, perder el dinero, a nadie le gusta perder el dinero. Entonces esa cuestión es súper importante. Aquí también debe haber impuestos, igual que allá. No puedo hablar de impuestos porque deben de ser muy diferentes, o a lo mejor se apegan mucho. Cómo hacer los contratos, cómo hacer derechos de tanto, el derecho de tanto en México. Si tú tienes una propiedad y tienes inquilinos,
el gobierno te marca que el primero en línea para comprarte es el inquilino, y eso se llama derecho de tanto. No sé si aquí exista esto. Sí, se llama derecho de tanteo. Básicamente. También. Sí, debe ser muy similar, porque las leyes de México las hicieron los españoles, o sea, cuando nos colonizaron, pero... Recuérdate que eso fue antes de llevarnos el oro, ¿eh? Luego ya nos llevamos el oro y ya nos dejamos que hicieran lo que les digo. El derecho de tanteo debe suscribirse, no va por ley. Sí, aquí es un pacto tácito, además. En México sí es ley. Sí, aquí no, aquí si no se pone y no se suscribe en especial, no tienes ese derecho preferencial. No, es más sano cuando no existe, porque así eres libre de vendérselo a cualquiera. En México sí se requeriría hacer una notificación notarizada, la cual se le da la opción al inquilino de comprar en las mismas reglas y forma que el comprador, y si dice que sí, tiene cierto tiempo para hacerlo, y si no se maneja bien en eso, puede llevarte un par de meses liberarte del inquilino que a lo mejor no te va o no puede comprar, etcétera, ¿no? Y las recomendaciones de esto, este es el temario de lo que vamos a hablar, tengo mucho material de eso, y realmente las propiedades, como se puede manipular, es un negocio, y la gente a veces no ve este negocio como algo más viable que trabajar físicamente en un lugar, porque aquí se compra un inmueble y el retorno es cada mes que le da a uno la renta, o el retorno es cuando lo vende uno con una utilidad. Entonces es un negocio diferente, es un negocio que te deja las manos libres para moverte para todos lados, y como ustedes no me conocen, pero yo hago 1000 otras cosas fuera de lo de los bienes raíces que me llenan más. A veces con el trabajo hago mucho trabajo social, tengo una casa de niños de la calle que se llama El Recobro, y me dedico mucho a buscar sustento y comida para 213 niños que tengo, y tengo otras labores muy, muy agradables. Entonces, con este tipo de planteamiento tienes la oportunidad de hacer un negocio, tener una rentabilidad, tener un ingreso y tener libertad de moverte alrededor del mundo y de las cuestiones que más te gusten. Isaac, una pregunta. ¿Qué tipo de rentabilidades se manejan allí en alquiler? ¿Qué es lo que quiere la gente o qué es lo que normalmente se tiene? Lo que normalmente Las dos cosas son importantes. Sí, pero bueno. La cuestión de lo que tiene la gente con los inmuebles, más o menos debe de tener un 5, un 6% para arriba. Lo que buscan los inversionistas, que son los clientes que me compran, buscan más de un 15% o de un 12% para arriba. Siempre Bruto. Sí, porque la cuestión de los impuestos, que es parte del temario, es muy importante en esta cuestión. Tanto los impuestos como los gastos, después de ello te va a determinar cuánto es lo que recibes. Si tú tienes un inmueble que recibe 100 euros, y el inmueble que recibes esto mensual, no quiere decir que es el ingreso que tienes. De ahí hay que descontarle los impuestos del año, que nosotros lo llamamos predial, hay que descontarle los gastos del inmueble, y hay que descontarle los gastos de los impuestos mensuales por ingresos, y un 12% de retorno después de impuestos te puede acabar quedando como un 6, un 5,5. Entonces realmente pues sería el doble de lo que te da el banco. El banco en México te da como el 3, entonces 5, 6 es como un 70 a un 100% arriba de lo del banco. Y los retornos que espera la gente que se dedica a comprar inmuebles es del 15, para tener dos veces o vez y media más que lo que te deja el banco. Y hay fórmulas muy sencillas para calcular eso cuando estás en ¿cómo se llama?, en proceso de las propiedades, porque cuando tú te vas a presentar con un vendedor y el vendedor, ¿cómo se llama?, estás platicando con él y te está dando la oportunidad de vender su inmueble,
el vendedor quiere respuestas rápidas, quiere saber si le conviene o no le conviene. Y si tú te vas a poner a hacer números y hacer cálculos, ya no te lo ganaste. Y el chiste para nosotros es la rapidez, la agilidad de hacer el movimiento, de dar una información para ver si te lo dan a vender. Hay grandes empresas mundiales que les dan las propiedades por el nombre, pero la realidad es que nuestros negocios son matemáticas. ¿Te va a dejar más? Vas a hacer negocio. ¿No te va a dejar más? No hay negocio. Entonces, la cuestión de comercialización son números. Hay gente que puede calcular las cosas mentalmente, como George, me imagino, porque ya he platicado bastante con él. Gerard. Sí, y la cuestión es, yo he hecho fórmulas ágiles para calcular un retorno que no es exactamente, pero es muy cerca a la realidad. Si tú pretendes sacar un 12% de retorno, que es lo que normalmente un 1% mensual requieren, lo que hago es que multiplico la renta mensual por 88. ¿Por qué por 88? Porque el 12% de retorno te daría en ese formato. Si tú tienes una renta de 100 euros, mensuales, si lo multiplicas por 88, van a ser 8,800. Si tú te pones a ver 8,800, si fueran 10,000 menos el 12, son 8,800, te salen los números. Entonces yo he hecho los números para agilizar la respuesta, para ver si te la dan en venta o no te la dan en venta. En base al retorno, si quieres un 15% de retorno, lo multiplicas por 85, 100 por 85, te salen 8,500, entonces viene siendo un 15. Si tú pretendes un 5% de retorno, lo multiplicas por el 95 y te saldría 9,500. Yo soy muy ágil con los números, me tardo más en escribirlos que en decirlos. Pero si no tienen la agilidad, agarran una calculadora, lo multiplican y listo. Y la cuestión inmobiliaria de retorno es realmente, es algo fascinante porque es un negocio y lo que tienes que ver es el negocio, cómo funciona. La mayoría de gente piensa que al recibir el 12 es todo para su bolsa, pero hay que ver la cuestión impuestos, hay que ver la cuestión gastos, y todo eso te merma tu ingreso a tu bolsa. Entonces, para, manipular la cuestión que